Por aquí estaba Yulitza, Maciel, por aquí Lizzy, Claudia, Anel, Yulitza, por aquí Alexa, Gianfranco. Muy buenos días a todos, por aquí también Rodrigo, a todos, Diana, por aquí también, este, a todos, muy buenos días, ¿no? Hemos comenzado el día de hoy, ya con el tema que hemos mencionado, o que mencionaremos para a continuación, que es el tema de filosofía contemporánea, ¿ya? Voy a dar un segundito por aquí, voy a poner por aquí la diapositiva. A ver, ¿cómo vamos? ¿No? Como, muy buenos días, mamucha, dice por aquí. Papucho, buenos días. Muy igual, muy buenos días con todos, ¿no? Es bonito tu recibimiento, es la verdad, es verdad. ¿No me puede pegarse un poco más al micrófono? Claro, sí, ahí sí me escucha, ahí sí me escucha. A ver, me escuchas, ahí está, ya está, lo máximo. Entonces, Ajá. vamos a comenzar con la clase del día. Déjame un ratito, trabajar. Fierro, Ya, catrote. vamos a comenzar con la clase del día de hoy. No, no quiero venderte nada, no quiero venderte ni fierro, ni cate, ni botella, ni quiero comprar tampoco, ¿no? Ni botella por pollito, nada, no. Lo que sí te quiero compartir el día de hoy, muy buenos días por aquí, Dai, es parte de la filosofía contemporánea, o hay que tener en cuenta también que se conocen con otros nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, en libros, este tema aparece como filosofía del siglo XIX, o en otros libros también se menciona como filosofía moderna 2. Así que tenlo en cuenta. Pero los tres temas son los mismos, porque conllevan a los mismos filósofos, ¿no? Hegel, Marx, Nietzsche y Comte. Así que tenlo en cuenta como principal excepción. Si no está como filosofía contemporánea, debe estar como del siglo XIX o, por último, como filosofía moderna 2. Así comenzamos la semana 15. Ya falta muy poquito para acabar nuestro ciclo, así que espero estés repasando, ¿verdad? Te has acostumbrado a repasar, ¿verdad? Has estudiado, por ejemplo, has repasado la clase anterior, yo me imagino, ¿no es cierto? Confírmame, al menos miénteme, por favor. ¿No has repasado la clase anterior? Sí, gracias por aquí, Raquel, confirmo. Sí, hay mucha gente que ha repasado eso, es muy bueno, muy bueno. Sí, me dice por aquí, Maciel. Ya está, qué bueno que se hayan repasado. ¿Ya por qué? Porque el repaso es un aspecto fundamental para recordar todos los conceptos, para recordar mucha información. Si no repasas te vas a olvidar rápido. Y créeme, no te conviene olvidarte rápido de las cosas, ¿no? Te va a perjudicar más adelante. El tema del día de hoy es un poquito extenso. Hablamos de la filosofía contemporánea y tenemos en cuenta propuestas como por ejemplo la de Hegel, la de Marx y la de Nietzsche, ¿no? Todos ellos fundamentando algunos por aspectos importantes de la filosofía y puntos de vista en muchos casos totalmente antagónicos o diferentes acerca de la filosofía. Sin más que decir, vamos a comenzar ya con lo referente para el día de hoy y comenzaremos con el idealismo alemán. Específicamente, la propuesta hegeliana, la propuesta de Hegel, se denomina idealismo absoluto. Profesor, ¿qué es el absoluto? Pues muy simple, es el todo, ¿ya? El todo para ti. Sí, que me estás mirando, que me dijiste, profesor, cierre pasado, ¿no? ¿Te acuerdas qué podíamos conocer y qué no queríamos y qué no podíamos conocer para Immanuel Kant? ¿Qué podíamos conocer y qué no podíamos conocer para Immanuel Kant? ¿No? A ver, ¿cuáles son esos conceptos? Ahí por aquí me dice el fenómeno y el nómeno, correcto, ¿no? Decía Immanuel Kant, el fenómeno sí se puede conocer, ¿ya no? Mientras que el nómeno es aquel aspecto el cual el hombre no tiene capacidad de entendimiento, no tiene la capacidad de conocer, ¿no? Entonces, si le preguntamos a Kant, Kant, ¿la realidad se puede conocer? Él nos diría, sí, se puede conocer, pero no todo, solamente una parte de esto. Este aspecto es criticado por la propuesta de Hegel, el filósofo que tenemos a continuación, que dirá que el hombre puede conocerlo absolutamente todo, ya, todo, todito, profesor, sí, todititititito se puede conocer, ya no, hasta Diosito, profesor, hasta Dios, ¿no? Todo, sí, absolutamente todo, pero ¿por qué, profesor? Porque el hombre tiene la capacidad de conocer todo fácil, por dos aspectos. Uno, la racionalidad que maneja, y dos, porque el hombre siempre está en constante progreso, en constante avance. Veremos a continuación entonces cómo es que él fundamenta que este avance y este progreso se da mediante la ley de la dialéctica, diría este filósofo alemán llamado Hegel, ¿ya? Vamos a mencionar por aquí las partes más importantes, máximo exponente del idealismo alemán, ¿no? Obras importantes aquí las tienes, la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica y por ello otras obras importantes. Quiero centrarme en lo siguiente. La filosofía hegeliana tiene como propósito construir una filosofía capaz de explicar toda la realidad, ¿no? Podemos explicar ciencia, podemos explicar lógica, podemos explicar matemática, en base al conocimiento filosófico de Hegel. Aquí hay un concepto muy interesante.
El concepto de la dialéctica. Tú sabes de que la dialéctica se entiende por medio de que hay dos contrarios que luchan entre sí, dos opuestos que luchan entre sí, y nace y surge a partir de ahí algo nuevo. ¿Ya no? Este proceso se compone de tres partes esenciales: la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿No? Pero, acepción, punto importante, ¿no? Hegel no denomina o no menciona estas palabras como lo hemos explicado aquí en este momento. Nunca menciona tesis, ni antítesis, ni síntesis, ¿no? Solamente lo explicamos de esa manera para que sea un poquito más didáctico. Lo que él afirma, si quieres apuntar, en vez de tesis, él lo llama afirmación. En vez de antítesis, él lo llama negación de la afirmación. Y en vez de síntesis, él lo llama negación de la negación, ¿no? Así que apúntalo por si acaso. La apuntaste, ¿verdad? Te dicto de nuevo. ¿Cómo vas? ¿Sí? Dijimos, ¿no? Tesis o afirmación. Antítesis, negación de la afirmación. Y síntesis, negación de la negación. Veamos cómo este caso conlleva un progreso, a un avance. Supongamos que tú estás discutiendo con alguien sobre un tema en particular. Así que tú le brindas a él o a esa persona tu tesis, ¿no? ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Va a estar 100% de acuerdo contigo? No, va a mostrarte su antítesis. Va a decir por qué tú tienes o no tienes la razón en ese caso en específico, ¿no? Una vez que existe esta lucha de ideas opuestas, de contrarios, surgirá en ustedes algo nuevo, ¿ya? Algo nuevo, ¿no? Sí, sí, dame un segundito, ahorita te lo repito nuevamente. Por ejemplo, digamos de que tu papá es la tesis y tu mamá es la antítesis, porque son muy diferentes, por ejemplo, ¿no? Uno es más renegón, la otra es más amorosa, por ejemplo. Supongamos, ¿no? Uno duerme mucho, el otro duerme muy poco, por ejemplo. ¿Ya no? Entonces, en la lucha de contrarios y opuestos, nace algo nuevo, ¿no? De la lucha de contrarios del papá y la mamá, nace la hija, nace Melanie, ¿no? Pero Melanie tiene algo de los dos, ¿no es cierto? ¿No? Melanie me puede decir, profesor, tengo los ojos celestes de mi papá, ¿no? Y tengo este cabello hermoso por parte de mi madre, ¿no? Entonces, ¿qué es la síntesis? La síntesis es la unión de la tesis y de la antítesis en esa lucha de contrarios, en esa lucha de opuestos, ¿no? Repetimos una vez más el concepto que acabamos de mencionar hace un momentito. Tesis, él lo llama afirmación. Tesis o afirmación. Antítesis o negación de la afirmación. Antítesis o negación de la afirmación. Por último, síntesis o negación de la negación. ¿Ya? Síntesis o negación de la negación. ¿Ya? Ponemos un ejemplo mucho más claro para que lo entiendas mucho mejor. Algo muy simple, ¿no? Supongamos que como tesis tengo yo a una semillita, a una semilla chiquitita, chiquitita. Se supone que la antítesis es lo contrario de la semilla, pero que a la vez también supone un avance, un progreso. ¿En qué tiene que convertirse la semilla para que progrese, para que avance, para que mejore? ¿No? Repito, ¿en qué tiene que convertirse la semilla para que progrese, para que avance, para que mejore? Te brindé la tesis, la semilla. ¿Cuál es su antítesis? ¿Cuál es su progreso? ¿Cuál es su avance? ¿No? ¿En qué tiene que convertirse la semilla para que mejore, para que progrese? Te leo por aquí. Vamos. Es que se tiene que convertir la semilla para que mejore. Tiene que germinar. Y al germinar, se puede convertir en qué, por ejemplo, en un árbol enorme, un árbol grandazo, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Ese árbol, para que mejore, para que progrese, ¿qué me tiene que brindar a mí? Ese árbol para que mejore, para que avance, para que progrese, ¿qué nos tiene que dar a nosotros? ¿Qué te da el árbol? Gracias por aquí, Sedina. Tiene que darme un fruto, ¿no es cierto? ¿No? Te pregunto, ¿y qué tiene dentro ese fruto? ¿Qué tiene dentro ese fruto? Una semilla otra vez, ¿no? Fíjate el siguiente esquema. La semilla, la tesis. Cuando se supera, la antítesis, el árbol, ¿no? Cuando ese se supera, la síntesis, la fruta, ¿no? Síntesis, nuevamente, ¿qué tiene dentro? La semilla, otra vez la tesis, y así sucesivamente. Es como una cadena. A esto lo llamamos el proceso dialéctico, la ley dialéctica. Todo avance y progreso en base a la lucha de contrarios, en base a la lucha de opuestos. ¿Ya? ¿No?
Hasta aquí, en cuanto a la idea de dialéctica, ¿se entendió? ¿Se captó? ¿Sí? Avísame, papucho, mamucha, ¿se entendió todo? ¿Hay algo que te falte? Dijiste, esta parte no me quedó muy claro, profesor. ¿O puede poner otro Sí, sí, ejemplo, sí, sí. profesor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Otro ejemplo? ¿Sí? Habla. O Ya yo. está, otro. O sí, ya está. Puedo tener... Profe, ¿por qué se cortó el cabello, no? Preguntas acorde al tema. ¿Ya? Preguntas acorde al tema. Mencionemos otro ejemplo muy similar para que también lo tengas en cuenta. La tesis es la afirmación de las cosas. Por ejemplo, todo comienza, diría Hegel, con Dios. ¿Ya? Todo comienza con Dios. Dios es la tesis, ¿no? Ahora, tú sabes que Dios no se puede quedar con los brazos cruzados, pues, ¿no? Tiene que ser algo. Qué aburrido sería ser Dios si no tengo a gente que me alabe, por ejemplo. Entonces, Dios, o tesis, crea algo. ¿Qué es lo primero que crea Diosito? ¿Cuál es la antítesis? Lo contrario que a la vez creado por Dios. ¿Qué es lo que crea Él? A ver, te leo, te leo. ¿Qué es lo que Dios crea? Si Dios es perfecto, su creación no va a ser perfecta. ¿Qué es lo que crea? A ver, te leo, te leo. ¿Qué es lo que crea Dios? Gente, por cultura general sabemos que ha creado Dios. Antes el hombre, Selena, antes el hombre. Ahí todavía no llegamos. Antes el hombre. Porque al hombre no lo va a crear, ¿a dónde lo va a poner si no tiene, si no tiene un lugar donde poner al hombre, ¿no? ¿No? El mundo, ¿no es cierto? Crea el mundo, ¿no? Si te das cuenta, Dios es un ser supremo, el mundo no lo es, ¿no? ¿No? Pero eso implica también a su vez una superación. Y en el mundo, ¿a quién pone? ¿Quién tiene algo de Dios y también tiene algo de natural? ¿A quién tenemos ahí recién? Gracias por Xelina, al hombre, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y quién es el único ser que puede creer en Dios? El hombre, ¿no? Así que de la síntesis nace también a la vez la tesis nuevamente, Dios mismo, ¿no? ¿Ya? Por eso mencionamos que es una lucha de contrarios, porque Dios es completamente contrario a la naturaleza, porque la naturaleza es también completamente contraria al hombre, pero aún así se necesitan mutuamente para pasar por esas fases, para crearse cada uno de ellos, ¿no? ¿No? A eso se llama proceso de dialéctica, ¿no? Te pregunto, ¿tú crees que Dios esté? ¿En dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, te pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde crees que esté Dios? ¿No? A ver, te pregunto, póndeme, Diosito, ¿dónde estás? ¿No? Por ahí, ¿por dónde? Por ahí, pues, ¿no? Por ahí, durmiendo, dicen, en el, solamente en el paraíso, ¿no? En una nube sentadito, ¿no? Recuerda, ¿no? No estás solo si estás con, no estás solo si estás con Dios. ¿Dónde está Dios? Gracias, Raquel, en todos lados, gracias, Val, en todas partes. ¿Ya, no? Entonces Dios se encuentra en sí mismo, o también llamada tesis o idea en sí. También se encuentra fuera de sí mismo. Si está en todas partes, también tiene que estar en la naturaleza. Y también se encuentra en quién más, en nosotros. Dios está en ti, viva Cristo Rey. Amén. Dios se encuentra también en el hombre, ¿no? Dios se encuentra en todas partes, ¿no? ¿No? Así es que, recuerda, esta idea de que Dios se encuentra en todas partes se asume como el panteísmo. Ya todo es Dios, ¿no? Porque, claro, tiene algo de sentido, ¿no? Si la naturaleza ha sido creada por Dios, ¿cómo no va a estar Dios ahí? Si el hombre ha sido creado por Dios, ¿cómo Dios no va a estar en el hombre? Tiene que estar en todos lados necesariamente, ¿ya no? Veamos esto, lo mismo, pero desde otra perspectiva. Vamos con los momentos, ¿no? Primer momento, lo llamamos idea o también lo llamamos Dios. Cuando Dios sale de sí mismo y crea la naturaleza, nos encontramos en el segundo momento, cuando por medio de la evolución vamos cambiando y saliendo de la naturaleza, se crea el tercer momento, el espíritu que es poseído por el hombre. Ya no, siempre hay tres pasos en este proceso dialéctico. Pero ¿dónde comienza todo? ¿Con quién comienza todo? Con Dios, con la idea. Por eso es idealista. A él le preguntamos, ¿qué es más importante para ti, Hegel? ¿La idea o el factor material o físico? ¿No? ¿Qué crees que nos responda? Si todo comienza con la tesis, tiene que comenzar todo con la idea, con Dios, ¿ya? Con lo ideal, no con lo físico. Lo físico simplemente es es un momento donde se concretiza la idea, ¿no? ¿Ya? La naturaleza es un momento donde se concretiza a Dios mismo, ¿no? ¿Cómo sé que Dios existe? Mira, mira la naturaleza, por ejemplo.
Observa la belleza de la naturaleza. Es verdad, es imperfecta, pero ¿quién más que Dios pudo haberla creado? Nadie, ¿no es cierto? Así es que Dios debe estar en todos lados. Así es que la naturaleza se concretiza con Dios. ¿Ya? Punto importante. Si te das cuenta, estas flechitas no son lineales, van en orden ascendente. ¿Por qué? Porque indica que toda la realidad siempre está en constante progreso, en constante avance, ¿no? Si comparamos las culturas, nos damos cuenta que sí están completamente avanzando, progresando constantemente. Vamos a la cultura, vamos a una cultura antigua, por ejemplo, la cultura de Mesopotamia. A ver, te pregunto, ¿qué nos aportó la cultura de Mesopotamia? Aportes culturales de Mesopotamia, ¿cuáles son? A ver, te leo. Aportes culturales de Mesopotamia, ¿cuáles son? Ninguno. No aportaron nada, profesor. Escritura, la escritura cuneiforme. Ah, correcto, la escritura cuneiforme. Vale, no, no. ¿Y qué pasó cuando llegaron, por ejemplo, los egipcios? La cultura de Egipto, ¿no? Aportamos agricultura, aportamos escritura propia también, la escultura en los jeroglíficos, aportamos matemática, por ejemplo. ¿Y qué pasó cuando comenzamos con la cultura griega, por ejemplo? Aportamos literatura, aportamos teatro, aportamos matemática, aportamos astronomía, ¿no? Luego, ¿qué pasó con la siguiente cultura? La cultura romana, ¿no? Aportamos tecnología, arquitectura, acueductos nuevos, ¿no? Nuevas formas de organización. Si te das cuenta, todas las culturas se van superando unas a las otras, ¿no? Llegará un momento donde el hombre encuentre el progreso absoluto de la realidad. ¿A través de qué? A través también de la cultura, ¿no? ¿Quiénes van a ser aquellos que sean la cúspide de la cultura? Solamente uno, el hombre alemán del siglo XIX, ¿ya? Ellos son la cúspide de la cultura. ¿Recuerdas, por ejemplo, de que en esa época, siglo XIX, la música alemana era muy importante, ¿no? Era parte de la identidad del pueblo alemán. ¿Qué intentaba hacer con esto Hegel? Hegel había sido uno de los filósofos que fue el asesor más importante del imperio de ese momento. Así es que lo que él intentaba hacer es que la gente genere identidad para con su patria. Te decía, ¿no es cierto? Fíjate cómo las culturas han cambiado, han evolucionado. Nosotros, los alemanes, somos la cúspide de esa evolución o de ese progreso a nivel cultural, ¿no? Por eso te mencionaba de que siempre todas las culturas están en constante progreso. Pero punto importante, ¿no? Profesor, y habló de las culturas de Egipto, de Mesopotamia, ¿no? ¿Y qué pasó con el Tahuantinsuyo, profesor, ¿no? Y con la cultura, y Caral, por ejemplo. ¿Por qué no las mencionó? Es que para Hegel, teniendo una mirada eurocentrista, creía que únicamente las culturas que aporten algo a Europa iban a ser culturas importantes, ¿no? Y si te das cuenta en ese momento, pues esas culturas no eran relevantes, así es que no se toman en cuenta, solamente las culturas europeas que han aportado algo a la sociedad europea. Sí, 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 por eso no se toma en cuenta. ¿Ya? Entonces, vamos con la parte inferior. El idealismo hegeliano postula que la sociedad humana se acerca a la idea, ¿no? Al ideal, a la idea absoluta, mediante una gran sucesión de tesis y antítesis o proceso dialéctico, en la cual cada solución o síntesis de la tensión entre opuestos, tesis y antítesis, a su vez, va a ser la tesis de, de un siguiente proceso dialéctico. Como lo tenemos en cuenta en la imagen entonces, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Hay una afirmación muy interesante que te la voy a escribir por aquí. Es una frase muy importante. Ya. El idealismo alemán es una corriente de varios filósofos, ¿ya? Dentro de ellos, el principal representante es Hegel, ¿ya? La corriente que únicamente propone Hegel es la propuesta del idealismo absoluto, ¿ya? Es decir, idealismo alemán, varios filósofos, un representante de ellos, Hegel, que es lo que él propone, propone el idealismo absoluto. A ello hacíamos referencia. Y por aquí creo que había otra pregunta. Dame un segundito por acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, creo que no. Ya está. Creo que no. Vamos a pasar a la siguiente parte, si es que no hay ninguna pregunta o duda por ahora. Vamos a dejar por aquí a Hegel, ¿no?
Vamos a dejar aquí a Hegel dame un segundo. Vamos con la siguiente diapositiva, ¿no? Antes de compartir la siguiente diapositiva, quiero compartirte por aquí un video. ¿Dónde está? Compartirlo por acá. Voy a ponerlo por aquí. Espera un segundito. Se puede ver en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Confírmame, confírmame. Sí, sí se ve. Ya está. El tema es con el audio. ¿Sabes que si tengo que cambiar algo con el audio? Primero voy a intentarlo, ¿ya? Sí, trata de compartir con lo de personas. Dime, Yulisa, perdón, ¿se escucha o no? No. ¿No? ¿Alguien sabe cómo También hacer tienes para que poder compartir el hacer que audio, tú me también? parece. Dime, dime. Creo que también tiene que compartir el audio, aparte de la pantalla. Ya, ¿cómo hago para compartir el audio? En la barrita de control de eso. Ahí le va a salir, creo. Así. A ver, a ver, a ver, a ver. Compartir. Ah, compartir sonido. ¿Sí, no? Sí, Opciones, ese. compartir sonido. Ah, ya está. Gracias por... Aprendí algo nuevo. Gracias por aquí, Yulisa. Vamos por aquí. Vamos a ponerlo. Damos un segundito por acá. Sí. Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Ya. Ahí nomás, ahí nomás, ¿no? Esta película se llama Tiempos Modernos, es de Charlie Chaplin, es cine mudo, ¿no? Pero muestra factores importantes o relevantes para lo que vamos a explicar a continuación, que es qué es esta propuesta marxista. Dame un segundo por aquí, vamos a compartir nuevamente, ¿no? Primero, vamos, descríbeme lo que ocurría, qué pasaba, qué no pasaba, a quiénes viste, qué pudiste observar, o quizá notaste algo que es un mensaje oculto, ¿no? ¿No? Te leo primero, te leo. Quiero saber qué pudiste captar para poder alimentar
Luego, lo que aprendiste con ideas que te vaya brindando, por ejemplo. ¿Todo ocurre en dónde? En una fábrica, me dice por acá. Todo ocurre en una fábrica. Al parecer es un lugar, un centro de trabajo, ¿no? Al comienzo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas? Al comienzo, ¿qué pasa? Te muestran una transición, ¿no? Al comienzo ves un animalito. ¿Te acuerdas? ¿O has visto, recuerdas cuál es ese animalito que viste al comienzo? ¿Eran qué? ¿Eran qué? ¿Qué eran esos animalitos que pasaban al comienzo? Eran ovejas, ¿no es cierto? Eran ovejitas, ¿no? De todos los animales, ¿por qué elegir las ovejas? Las ovejas son los animales más pacíficos, ¿no? ¿No? Si tú mandas a avanzar una oveja, lo va a hacer, ¿no es cierto? ¿No? Y luego hacen una transición. Después de las ovejas, ¿qué pasa? Porque eran muchas caminando unas junto a otras, empujándose, como animales, ¿no? Como es normal, ¿no? Después hacen la transición. ¿Qué logras ver después? ¿Qué logras divisar después, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí, ¿no? Un montón de gente. ¿Que se dirigían a dónde? Una multitud. ¿A dónde iban esa multitud de gente, ¿no? ¿A dónde se dirigían raudos, apresurados al trabajo, ¿no? Si te diste cuenta, pues hace analogía a lo siguiente, ¿no es cierto? Ha comparado al comportamiento animal con las personas que van a la fábrica, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué te está queriendo decir? Te puede decir muchas cosas. Una de ellas es que las personas, estando o trabajando en el contexto del siglo XIX, tenemos en cuenta un comportamiento que más que crítico es simplemente un comportamiento que hace referencia a obedecer simplemente, ¿no? Como para qué me dice Jimena, como un instinto de rebaño, sí, como un instinto de rebaño, ¿no? ¿No? Es levantar todos los días para hacer la misma actividad de siempre, ¿no? Luego encontramos a alguien, un personaje principal, te muestraba un cartel, te decía gerente general. ¿Te diste cuenta qué estaba haciendo el gerente general? ¿Qué realizaba el gerente general? Al comienzo, antes de dar órdenes, ¿qué estaba haciendo el gerente general? Viendo tele, los vigilaba. ¿Qué tenía en su carpeta? ¿Viste? ¿Lograste ver ello? ¿Qué había en su carpeta, en su módulo? ¿No? Un rompecabezas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Estaba como tú en tu día, estaba como tú en clases. Ay, 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 qué rico día, o día que toca. Voy a hacer mi rompecabezas, ¿no? Comienza a hacer su rompecabezas. Y después comienza a dirigir, ¿no? Le dice, por favor, aumenta la velocidad en tal área, ¿no? Aparece un área y hay tres trabajadores. Uno de ellos, Charles Chaplin, ¿no? ¿Te has dado cuenta del trabajo que hacía Charles Chaplin y los demás? ¿Qué era lo único que hacía en su trabajo? ¿Qué es lo que tenía que hacer en su trabajo? Era algo muy repetitivo, ¿no es cierto? Parecía que tenía dos llaves a la mano y lo único que hacía es que mientras pasaba la plancha de metal al parecer, simplemente ajustaba algo, una tuerca, y el hombre que estaba atrás de él comenzaba a golpear esas tuercas, esos pernos al parecer, ¿no? Ya, esta es una descripción muy clara de lo que es el trabajo en el siglo XIX, ¿no? Marx se vuelve un personaje importante en esa época debido a que brindaba una solución o una perspectiva diferente de cómo acabar con esa desigualdad. Porque de todos ellos, de todos los personajes que viste, ¿no? ¿Quién se ve como si fuera más acaudalado, más rico? El dueño, ¿no es cierto? Aquí tenemos en cuenta a dos clases sociales, los dueños, los burgueses, ¿no? Los trabajadores, los proletarios, ¿no? Encontramos en el contexto del siglo XIX esta gran brecha, esta gran diferencia entre la repartición de las ganancias y de las riquezas, por una parte, lo mínimo para el señor, perdón, lo máximo para el señor burgués y lo mínimo para el proletario. Lo que se intenta hacer entonces es disminuir la brecha económica en ese momento y hacer de que no existan dos clases sociales, solamente exista una, ¿no? Y la clase del proletariado, los únicos, ¿no? Así es que más o menos tener en cuenta eso como concepto. Vamos a poner por aquí otra idea, también interesante quizá, que hace referencia a lo siguiente, ¿ya? Dame un segundito, perdón. Ah, ya, ya. Supongamos que yo en ese salón, supongamos que ese salón es una fábrica. Soy yo y mis 76 trabajadores. 76 trabajadores, ¿no? En esa fábrica yo me encargo de crear relojes, por ejemplo. Fabricar relojes, ¿ya? ¿No? Entonces, supongamos que del campo, porque su chacra ya no produce, viene quien, viene Omar, por ejemplo. Viene Omar aquí a mi empresa, a mi fábrica. Me toca la puerta. ¿Quién es? Señor, soy yo. Por favor, venga a pedirle trabajo.
Está bien, Omar, te voy a dar trabajo justo, tengo un puesto ideal para ti, ¿no? ¿Qué sabes hacer? Nada, señor, no te preocupes, aquí te voy a enseñar qué vas a hacer, ¿ya? Vas a hacer un trabajo simple, repetitivo, ¿no? Sin mucha destreza cognitiva. Pero voy a poner un trabajador de esa época que no tenía un gran estatus educativo. Entonces, venga a trabajar. Señor, me dice, hay part-time, señores, que quiero ingresar a la universidad. No, ¿cómo que part-time? Eso no existe en ese momento, ¿no? ¿Cuántas horas puede trabajar, señor? 16 horas, ¿no? 16 horas, sí, 16 horas, ¿no? Entonces, señor, o más comienza a sacar su cuenta. ¿Cuánto pago, me pagan por hora? Uy, voy a salir forradazo. Dice, 16 horas, un montón de trabajo, un montón de pago, ¿no? Señor, entonces usted me va a pagar por las 16 horas. Mar, ¿cómo te crees eso? ¿Cómo te voy a pagar por las 16 horas? Eso es muchísima plata. Te voy a pagar por 6 horas. ¿Lo tomas o lo dejas? Como todos los lugares pagan lo mismo, Omar lo único que le queda es aceptar. Señor, está bien, acepto el trabajo, acepto la chamba. Chamba de 6 horas, me paga por las 6 horas. Señor, no me va a alcanzar. Señor, tengo 8 hijos. No te preocupes, Omar. Estamos aquí para ayudarte, ¿no es cierto? Trae tus hijos a trabajar también en la fábrica, ¿no? Mi último hijito es muy pequeño, señor. Tiene solamente 6 añitos. Él no puede trabajar. ¿Cómo que no, Omar? ¿No? Él, con sus manitas pequeñas y delicaditas, vamos a hacer de que él se encargue de poner las agujas en los relojes, ¿no? Entonces se puede trabajar, ¿no? En esas grandes fábricas trabajaban niños, ancianos, mujeres, hombres, sin ningún tipo de miramientos, ¿no? Trabajaban absolutamente todos, ¿no? Ahora, profesor, usted que es señor burgués, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué le paga tan poquito al pobre de Omar que está siendo explotado, ¿no? Es que, fíjate, si le doy un poco más a Omar, él va a tener la capacidad de satisfacer sus necesidades, pero también a la vez va a poder ahorrar un poquito. En algún momento va a ahorrar tanto que ya no va a querer trabajar para mí. Entonces yo no puedo tener en cuenta ello. Yo tengo que atarlo para que trabaje para mí para siempre. Por eso le doy lo mínimo para que él pueda sobrevivir mes a mes y que no se vaya, que no deje de trabajar. Si Omar tendrá 80 años, pero igual seguirá trabajando para mí para siempre, por los siglos de 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 los siglos. ¿Ya no? Ahí vemos entonces esta diferencia marcada entre lo que es la burguesía y el proletariado, ¿no? Eh, no le, no le das caso, Omar tiene cara de explotador, me dice por acá. Déjeme chambear, no puede ser. Buena estrategia de negocios, claro, obviamente, ¿no? Eh, Así es que ahí notamos la clara diferencia en estatus social, económico, político, entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Lo que quería proponer Marx es tener en cuenta de que se tiene que hacer una revolución. Y tú sabes que para hacer una revolución no podemos llegar con acuerdos a hacer una revolución. Voy y converso con el dueño, no. ¿Cómo se hace? Una revolución tiene que ser violenta, ¿no? Tiene que haber violencia necesariamente, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? Con Hegel y otros filósofos anteriores, nos hemos dado cuenta que la filosofía sirve para hacer teoría, para teorizar, para hablar de cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Pero Marx no cree ello. Para él la filosofía tiene un fin práctico. Y ese fin práctico es hacer la revolución. ¿De qué te sirve hablar muy bonito? Que la idea en sí, que la idea fuera de sí, que la idea absoluta, que el número, si es que eso no sirve para solucionar los problemas del hombre en su vida diaria. Por eso la filosofía tiene un fin práctico, apoyar teóricamente para que se realice un cambio práctico, la revolución. La revolución, ¿no? Aquí tenemos a los dos principales representantes. Por un lado tenemos a Karl Marx, por otro lado tenemos a su amigo del alma, su Pinky Frame, su Soli, su Chacalito, Engels, ¿ya? Obra que fundamentan ambos va a ser el manifiesto del Partido Comunista, donde dictaminan cuál es la dirección que hay que tomar para llegar al proceso de revolución, ¿ya? Se mencionan aquí algunas leyes. Una de ellas, por ejemplo, la abolición de la herencia, ¿no? Imagínate que tú eres un burgués, ¿no? Que tú, Raquel o Omar, ahora sí estás en la otra posición, Omar, Raquel, Omar, por aquí, Claudia, Alexa. Imagina que ustedes son burgueses, ¿ya? Todos aquí son burgueses, ¿no? La empresa que tiene tu papá, la fábrica que tiene tu papá, ha sido heredada por tu abuelo. Y tu abuelo a la vez la heredó de tu bisabuelo, ¿no? Y tú eres el siguiente que va a recibir la fábrica. Pero viene el marxismo, ¿no?
y te dice, ¿sabes qué? Hay que abolir la herencia. Es decir, lo que va a pasar a tus manos no va a ser tuyo. ¿Va a ser de quién? Va a ser del proletariado. ¿Estarías de acuerdo con ello, no? ¿Te gustaría que te quiten, entre comillas, ¿no? Entre comillas, tu fábrica para dársela al proletariado? ¿Qué vas a decir? No, imposible, no, eso es mío. Está en mi familia siempre. ¿Cómo me lo van a quitar? Eso es mío, no, no puede ser, ¿no es cierto? ¿No? Pero supongo ahora que estás del lado contrario, del lado opuesto de la historia, ¿no? Supongo que tú trabajas en esa fábrica. Tu papá también era un proletario que también trabajaba en esa fábrica y murió trabajando en esa fábrica. Tu abuelo también trabajó en esa fábrica y trabajó durante toda su vida en esa fábrica. Y ahora te digo, ¿sabes qué? Hay que quitarle la fábrica al señor burgués. ¿Y a quién se la vamos a dar? A quien la trabajó, a quien creó la riqueza. ¿Quién creó la riqueza? A ti, ¿cierto? ¿Aceptas o no aceptas, no? Profesor, ¿dónde firmo, no? ¿Dónde firmo? En una, profesor, sin pensarlo. ¿En cuán, cierto, no? Te das cuenta que hay gente que obviamente va a estar a favor de la propuesta marxista, pero también va a haber gente que va a estar en contra de esta propuesta, ¿no? Así entonces, tenemos en cuenta el contexto del surgimiento del marxismo. La propuesta marxista recibe mucha influencia de quién? Mucha influencia de Hegel, ¿no? Marx, cuando estaba jovencito, pertenecía a la juventud hegeliana, ¿no? Era un grupo de jóvenes que creían en las propuestas de Hegel, ¿no? Que creían en las ideas políticas de Hegel, filosóficas en realidad, ¿ya? Pero tú sabes que cuando creces, a veces los maestros, quienes creías que eran todopoderosos, cambian, ¿no? Y tus ideas también cambian, ¿no? Lo que hace Marx en este caso es criticar a su maestro Hegel, ¿no? ¿Por qué? Por un concepto muy importante, la dialéctica. Voy a ver si lo recuerdas, ¿no? Para Hegel, ¿te acuerdas con qué o con quién comienza el proceso dialéctico? Con Hegel, ¿no? ¿Con quién comienza el proceso dialéctico? Con Hegel, ¿no? Gracias por aquí, Val, con la idea. ¿Con qué idea? Con la idea de Dios, la tesis, ¿no es cierto, no? Él es un idealista, por eso fundamenta que la realidad parte, surge a partir de Dios, a partir de la idea, ¿no? Pero Marx no es idealista, Marx es materialista. Así el que él te va a decir que la dialéctica no comienza con la idea, comienza aquí, donde posor, en la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta, profesor? Mírame. ¿Cómo te das cuenta que ese cambio comienza en la sociedad? Es muy fácil, diría Marx. Cuando cambian las culturas, cambian las sociedades. Y ahí te vas a dar cuenta que hay un proceso dialéctico. ¿En qué momento? Ejemplos, profesor. A ver, quiero escuchar. En la cultura griega, ¿no? En la cultura griega hay, ya me dio calor, ya dame un segundito. En la cultura griega hay dos clases sociales esenciales. Por un lado, tenemos, mi brazo, ah, mi brazo. Por un lado tenemos a quién, tenemos a los esclavos, ¿no? Que son objetos, cosas, ¿ya? ¿No? Pero por otro lado tenemos a los dueños, los esclavos, ¿no? ¿Quiénes son? Los esclavistas, ¿no? Ojo, escucha bien, ¿ah? Esclavos, esclavistas. ¿Qué son? Opuestos. Tesis y antítesis. ¿Qué pasa cuando la tesis y la antítesis luchan y se unen? Nace algo nuevo, ¿no? Tenemos la síntesis, ¿no? Acaba la cultura griega y comienza nuevamente otra cultura, ¿no? ¿Cuál es la cultura más importante después de la cultura griega? ¡Ay, concéntrate! Uy. ¿Cuál es la cultura que surge después de la cultura griega? Más importante, obviamente, ¿no? A ver, vamos, te escucho. Te leo, apúrate. La cultura romana, ¿no es cierto, no? En la cultura romana también tenemos nuevamente dos opuestos, ¿no? Aquí les tenemos, ¿no? La gente pudiente, los llamados ¿pa qué? Patricios, ¿no? Mientras que los otros, los antagónicos, ¿los qué? Los plebeyos, ¿no? Nuevamente, tesis y antítesis, lucha de contrarios, lucha de opuestos. Nace una nueva cultura. Estamos en la Edad Media, después de la cultura romana. En la Edad Media había un señor que tenía muchas tierras, ¿no? ¿Quién es ese señor? Recuerda, todos le tendrían tributo a ese señor. ¿Quiénes eran? ¿Quién era ese señor, no? ¿Cómo se llamaban? Aquel señor más pudiente, que tenía muchas tierras en la Edad Media. Emperador no.
¿Cómo que no sabes, no? Tenía muchos feudos, ya con eso no te puedo decir más, ¿no? El señor feudal, pues el señor feudal, ¿no? Mientras que todo lo contrario, quien en una ceremonia de vasallaje, vestidura, le cede el poder y sus tierras al señor feudal. Ah, tenemos al llamado sí, al psique, al psique, al psique, al cier, al siervo, ¿no es cierto? Nuevamente, señor feudal, siervo, lucha de contrarios, opuestos, ¿no? Que surge luego en la modernidad dos clases sociales antagónicas, la burguesía y el proletariado. ¿Te has dado cuenta que la dialéctica sí existe? Pero no nace con una idea, nace con la sociedad, que es algo tangible. Por ello la propuesta marxista es netamente materialista, no puede ser idealista, ¿ya? Materialismo entonces, ¿no? Así demostramos que la sociedad va cambiando constantemente debido a esa lucha de opuestos o proceso dialéctico, ¿no? Él dirá de que la lucha de clases, la lucha de clases sociales es el motor de la historia. ¿Te das cuenta por qué, no? Porque la historia va cambiando debido a esa lucha de enfrentamiento de clases sociales. ¿Ya no? Punto importante con la propuesta marxista. Vamos por aquí, tenemos algunas obras. Fíjate, por acá tenemos algunas obras, ¿no? Tenemos a una obra de Marx, como es El Capital, o la crítica del Estado de Hegel, y tenemos también obras de Hegel, como la dialéctica de la naturaleza, ¿no? A tenerlas importantes, a tenerlas en cuenta, ¿ya? Pero por temas de tiempo no podemos andar en todas ellas. Dime, Val, te leo mientras vamos explicando otra parte importante, ¿ya? ¿Qué aspecto? Dime qué específicamente. Ya, voy a tratar de resumirlo lo más breve posible, ¿ya? Diría Marx que toda la sociedad va cambiando a través de un proceso dialéctico, en el cual las clases sociales chocan, se contrarrestan, se pelean, por llamarlo así, y ahí en esa pelea surge una nueva cultura o algo nuevo, una idea nueva. Era lo que mencionamos, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Así, por ejemplo, dijimos en la edad antigua, en la cultura griega, había dos clases sociales muy diferentes, como los esclavos y los esclavistas. Cuando esos se enfrentan en esa lucha de clases, nace una nueva cultura. Y así sucesivamente, hay un progreso, hay un cambio constante debido a esta lucha de clases, a esta lucha de clases, ¿no? Por eso te mencionaba que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? Que la lucha de clases es el motor de la historia, lo que hace que cambie la historia, ¿ya? Ya está, gracias por aquí también a ti por la pregunta. Está bien que preguntes, no hay ningún problema con ello, ¿no? Vamos con las fuentes y las partes del marxismo, ¿ya? Fuentes y partes del marxismo. Em, primero, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Las fuentes son ideas que no propone Marx, sino que las toma de algo, una propuesta filosófica, política o económica. Esta fuente es criticada y lo que él propone con su crítica es una parte. Por ejemplo, él toma de la filosofía clásica alemana a la propuesta de Hegel con su dialéctica, ¿no? Que dijimos, ¿dónde comienza para Hegel la dialéctica? En la idea, ¿no? Él critica esa propuesta y propone el materialismo dialéctico, ¿no? ¿Hay un cambio dialéctico en la sociedad? Sí. ¿Dónde comienza? Aquí, en lo material, en lo tangible, no como lo decía Hegel. Así que propone el materialismo dialéctico. Otra fuente, la economía política inglesa. ¿Te acuerdas quién escribió la obra La riqueza de las naciones? ¿No? ¿Quién fue el autor de la obra La riqueza de las naciones? ¿Te acuerdas quién fue? A ver, te leo por aquí. No te has olvidado de él, ¿no? Importante en economía, básico. Smith. ¿Quién es Smith? Will Smith. Adam Smith. Adam Smith, ¿no es cierto? Adam Smith. Adam Smith, ya no me grites tampoco. Adam Smith, entonces. Para Adam Smith, la nación, o en este caso la misma sociedad, debido a la mano invisible, se organiza por sí misma para que pueda crearse un equilibrio económico. Pero diría Marx, ¿no? Pero realmente es que existe esa mano invisible, realmente podemos dominarnos a nosotros mismos y encontrar un equilibrio económico. No, diría él. ¿Por qué? Porque la gente se va a aprovechar.
¿Qué hacemos? En la economía política marxista propone que el Estado debe de intervenir en las decisiones económicas y no hay que dejarlo libremente. Tiene que haber una fiscalización por parte del Estado. Y eso en parte es positivo. O sea, supongamos que tenemos aquí, estamos en una ciudad. Todos vivimos aquí en esta ciudad. En la ciudad, no sé, pues, ciudad de Santa Licia, por ejemplo. Así se llama la ciudad, Santa Licia. ¿Ya? Supongamos que yo quiero poner en esta ciudad una botica, por ejemplo. ¿Ya? Soy yo y mis 76, 77 ciudadanos, ¿no? Pongo una botica. Luego viene Melanie y dice, "No, yo también quiero poner una botica. Como veo que es mi competencia, ¿sabes qué le digo, Melanie? Hacemos algo bien bonito. Melanie, yo te voy a comprar la botica, voy a pagar algo extra, una ganancia por la botica, pero eso sí, me la quedo yo, ¿no? Melanie, como dice, ah, mira, dinero fácil, rapidito. Entonces, ¿qué hace? Me vende la botica. Ya lo tengo yo tengo el monopolio ahora de las boticas, ¿no? Te das cuenta que realmente no existe un equilibrio, ¿no? Sino que buscamos que gente se aproveche de esa situación, se haga cada vez más y más y más rica, ¿no? Así es que el Estado debe de encargarse de ello. El Estado debe de encargarse del equilibrio económico del país. No se debe dejar de manera libre, ¿ya? En un segundo punto tenemos al llamado socialismo utópico francés. El socialismo utópico francés propone que deberíamos llegar a una fase socialista. ¿Qué es el socialismo, profesor? La fase o es el momento donde, ¿no? Es la fase o es el momento donde la sociedad alcanza solamente un solo, una sola clase social, ¿no? O sea, solamente proletariados. Lo que ocurre con ello es que este socialismo es utópico. ¿Por qué? Porque nunca te dicen qué deberíamos de hacer para alcanzar esa fase del socialismo, ¿no? Dándose cuenta de ello, lo que hace más nuevamente es criticar al socialismo utópico francés y propone el socialismo científico. Aquí sí él determina cuáles son los pasos a seguir para alcanzar esta fase socialista. Una vez que lleguemos al socialismo, recuerda, el Estado nos tiene que gobernar, ¿no? Nos tiene que enseñar a gobernar. Llegará posteriormente la siguiente y la última fase, la fase del comunismo. Una vez que el Estado ya me enseñó cómo gobernarme, ahora ya no lo necesitamos. Nosotros mismos nos vamos a autogestionar todo, ¿ya? Será una sola clase social sin opresiones, sin Estado, ¿ya? Sin clases sociales, solamente hay una, ¿ya? Socialismo entonces científico, ¿no? Marx propone otros conceptos importantes, como por ejemplo la alienación. La alienación. ¿Has visto esa obra? ¿Has leído esa obra, Alienación, de Ribeiro? ¿No? ¿Sí? ¿La has visto por ahí? ¿Cuándo la has visto? ¿Es reciente? ¿La has visto en clase, por ejemplo? Si me ayudas con eso. De Ribeiro, claro, claro. Ajá. ¿Te acuerdas qué pasó con este personaje de Ribeiro, ¿no? Era un joven, hay un corto también, sí, hay un corto también excelente. Es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Ese joven quería hacer algo que no esto. Quería ser green, se pinta su pelo de rubio, ¿no? Comenzaba a tomar clases de inglés, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Pues está asumiendo algo que no es. Fijemos el siguiente caso. Supongamos el siguiente caso. Yo soy el señor burgués y me doy cuenta que ustedes, mis proletarios, quieren hacer una revolución y quieren en contra de mí, ¿no? ¿Quiénes son los líderes de esta revolución? Hay dos líderes. Por ejemplo, una de ellas es Selene, por ejemplo, y otra es Melanie. Como siempre, las mujeres rebeldes. ¿Ah? Dos líderes, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. ¿Sabes que yo como señor burgués voy a tratar de convencerlas a ellas para que evite hacer la revolución? Entonces, a Melanie, ¿no? Y a tu compañera, Selene, les regalo algo. Les regalo cosas. Toma, toma Melanie, toma Selene, toma Raquel incluso, ¿no? Te voy a comprar el iPhone 15, el Pro Max, el último. Toma para ti porque me caes muy bien, porque te estimo muchísimo. ¿Quieres comprarte ropa? Ya está, vamos a comprar ropa. ¿A dónde quieres ir a comprar ropa, no? Quiero irme, no sé, quiero comprarme mi ropa, no sé, dame una ropa de marca. Dame marcas, por favor, dame marcas costosas, marcas caras, por favor. Quiero marcas caras, ¿no? Quiero marcas caras, por favor, ¿no? Tan generoso, espérate, pues todo es por conveniencia, o H&M, sea. H&M. H&M dice, no, más caro todavía, más marcas extranjeras, por favor. Marcas extranjeras. Quiero todo Gucci, profesor. Profesor, Gucci, todito Gucci, ya está, no te compro Gucci. Pero eso sí, ¿no? Prada, Prada. Armani dice, ¿no? Por eso sí, ¿no? Ahora, ¿tú qué vas a pensar? Tengo muchas cosas, ¿no? Entonces soy una burguesa, ¿cierto? Soy burguesa, ya no vas a querer hacer la revolución. Va a quedar la revolución a medias tú.
te has alienado, ¿no? Asumes algo que no eres, ¿no? Asumes algo que no eres, ¿no? No sé si te has dado cuenta, pero ese concepto me parece muy gracioso, ¿no? En algún momento, no sé si habrá sido, pero lo conozco por videos que veo, ¿no? Cuando vas a tiendas de ropa muy cara, ¿no? Los vendedores, ¿no? Parecen ser pitucos, parecen tener mucha plata, ¿no? Cuando en realidad pues, no tienen absolutamente nada, ¿no? Claro, como trabajan en una tienda cara, asumen que ellos también son personas que tienen un alto porcentaje de bienes económicos, cuando en realidad no es así, ¿no? El hecho de que tengas un iPhone 15 no quiere decir de que seas rico. Claro, estás pagando en 48 cuotas, así quién no va a tener un iPhone 15, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la gente? Se aliena, ¿no? Asume algo que no es realmente. A eso le llamamos la alienación. Otro concepto importante es el concepto de la enajenación. Enajenado, ¿no? En un momento vas a tener que trabajar. Supongamos, profesor, voy a trabajar en una empresa 8 horas. ¿Qué es lo primero, después de llegar cansado de trabajar, qué es lo primero que haces? ¿No? ¿Lees? ¿Criticas? ¿Ves política? ¿No? ¿Te informas? ¿Estudias? No. ¿Qué haces? ¿No? Ay, después de trabajar, una jateadita, dice, voy a dormir, ¿no? O me relajo, ¿qué veo? Profesor, me gusta ver Magali, qué rico es el chisme, ¿no? Profesor, como, ¿no? Como muchísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú no eres una persona, tú no tienes la capacidad de ser crítico, tú eres una pieza más en ese gran organismo que genera trabajo. Eres como la tuerquita importante en esa enorme maquinaria, ¿no? Claro, no eres un hombre, no eres una persona. Te asumes como si fueras parte de la máquina. Solamente te dedicas a producir, no te preocupa lo demás. Y a eso hacíamos referencia, ¿no? El hombre se enajena cuando se asume como si fuera parte de la maquinaria y no asume su calidad de ser persona, de ser hombre, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que hay un ejemplo muy claro, ¿no? Profesor, antes de comenzar con esto, ¿no? Profesor, ¿usted es comunista? ¿Es marxista? No, ya, no, pero es bueno que lo tengas en cuenta, porque la filosofía también hace referencia a tener un espíritu crítico de la realidad, ¿no? ¿Por qué crees que a las 6 de la tarde, cuando la gente llega cansada de trabajar, ¿qué te ponen? ¿Ponen cultura? ¿No? ¿Te ponen información relevante? ¿Te ponen política? No, ¿qué te ponen? Ponen tu al fondo hay sitio, te ponen tus series de medio pelo en el canal 4, te ponen tu serie de competencias, te ponen tus canales de chisme, ¿no? Eso no veo, no me mientas. Yo sé que estás ahí con tu viejita viendo un Magali a ver a quién ampallaron, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque el Estado no quiere que tú entiendas de política, no quiere que tú critiques al Estado, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, una vez conversé con mi madre. Mi madre estudió en el mismo colegio que yo estudié, ¿ya? ¿No? En el mismo colegio público, ¿no? Y ella me menciona que ella llevaba clases de filosofía política en el colegio, ¿ah? No en la universidad, en el colegio, ¿no? Yo no recibí ese tipo de clases, ¿no? ¿Por qué? ¿No? En la época de los 90 cambia la malla curricular, se implementan muchas cosas y quitan la clase de filosofía y de economía de los colegios, ¿no? ¿Por qué? Simplemente es manejo de masas, ¿no? Te quito algo que me va a perjudicar, siendo yo el Estado, y te brindo algo para que te relajes, ¿no? Por eso mucha gente no toma en cuenta esa característica básica de todo ser humano, que es la típica característica crítica, ¿no? Y te ponen religión, por ejemplo. Religión. Arte, el arte tiene una parte positiva, porque tiene que ver mucho con la apreciación crítica de lo bello, por ejemplo. Entonces cambia esa perspectiva, ¿no es cierto? Es diferente cómo tenemos en cuenta la sociedad, ¿no? Te quieren dominar, quieren que seas sumiso, y eso no puede ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el hombre es sumiso, no va a ser la revolución, como el caso que explicamos con tus compañeras, ¿no? Ya que tienen muchas cosas, no van a querer hacer la revolución. ¿Quién más nos oprime? ¿Quién más nos influye en el ámbito de la sociedad? Como decía por aquí, Val, la religión. Más decía de que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? El opio es una droga que cuando la consumes te quedas como tonto, como aletargado, ¿ya? ¿No? Como cualquier consumo de cualquier droga, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La religión en ese momento estaba de la mano con la burguesía, porque los burgueses eran los que mantenían a los religiosos, ¿no? Así es que, ¿qué te dice la religión? Por ejemplo, tú tienes que ser sumiso. ¿Rebeliones? ¿Muertes? ¿Violencia? No, 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 eso no se hace acá. ¿Por qué? Eso va en contra de Dios, no hagas eso. Entonces la religión está en contra de la revolución.
Por eso Marx criticaba la postura religiosa en ese momento, en esa época, porque estaban sometidos también al mismo poder de los señores burgueses, ¿ya? De la burguesía, ¿no? Vamos a dejar aquí el tema de la propuesta de Karl Marx, ¿no? Y de Engels, y vamos a pasar a la siguiente parte. Pero antes, te pregunto, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Se entendió todo? ¿Te faltó algo? Vamos, te leo, te leo. ¿Cómo vamos? Chi, ño, profesor, chi, cheñol, no cheñol, habla, habla. Tu momento ha llegado. Preguntas, dudas. Ya está. Creo que no. Chichi, todo bien. Ya está. Vamos a pasar a la siguiente parte. Por aquí, siguiente, ¿no? Vamos a comenzar con una pregunta. Vamos a comenzar con una pregunta en este caso, ¿no? ¿Por qué crees que en el Perú no se haga tecnología? Porque aquí en el Perú y en grandes países de Sudamérica no se hace tecnología. Mientras me vas respondiendo por ir por el chat, voy a responder la pregunta de tu compañero. Profe, ¿a qué denominamos socialismo? El socialismo es una etapa en cierta tendencia política, es una etapa previa a la llegada del comunismo. En el socialismo existe un Estado que nos brinda información y vías de cómo alcanzar una independencia. En el comunismo tenemos en cuenta que el Estado ya no existe, ya somos libres, ¿no? Y solamente en ambos casos lo que se coincide es que hay solamente una clase social, ¿no? Por ejemplo, tú sabes de que ahorita mismo, supongamos que te decía la vez pasada cuando hablamos de política, ¿no? Tú ahorita mismo supongamos que quieres ser independiente. ¿Te puedes ir de tu casa? No. ¿Por qué? No tienes trabajo, no has ingresado a la universidad, no tienes dónde quedarte, no tienes bienes, no tienes cosas. ¿Qué hace tu padre como Estado? Lo que hace es ayudarte a que tengas un trabajo mediante la educación. Luego que ya tengas un trabajo y educación, ¿qué va a pasar? Te vas a separar del Estado. Acaba la etapa del socialismo y comienza el comunismo. Ahora tú mismo vas a valerte por tu mismo trabajo, ¿no? Eso en analogía. En analogía para que entiendas de cómo sea la relación entre ambos, entre familia y sociedad, ¿ya? Em, ya, gracias por aquí, Selene, por ejemplo, ¿no? No es orden y progreso, es desorden y retraso aquí en el Perú, ¿no? Hay en la bandera de Estados Unidos, en la bandera de Brasil, hay ese lema, ¿no? Orden y progreso, ¿no? ¿Por qué no hay, preguntamos, tecnología en el Perú? Nos respondía por aquí Mayra. Somos dependientes de los productos manufacturados de países del exterior. El esquema es claro y muy básico, y no hay que ser economista para entenderlo, ¿no? ¿Qué hacen? Vendemos barato, compramos caro. Por eso no le conviene. ¿Sabes? Aquí sí le conviene a las potencias, ¿no? Ellos compran barato y venden caro, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el Perú se ha caracterizado porque su economía es una economía de extracción, ¿no? Antes, por ejemplo, ¿te acuerdas cuál es el producto más exportado en la prosperidad falaz? ¿Te acuerdas? Historia de usted y del Perú, ¿no? Es verdad, soy un metiche, me gusta meterme a todos los temas, economía, política, ahora historia, ¿no? El guano, ¿no es cierto? Y luego se acabó el guano, ¿vino qué? Salitre. ¿Se acabó el salitre? El caucho, ¿no? Luego el caucho. Comenzamos con Comenzamos con explotar, por ejemplo, supongamos, que en la actualidad, ¿no? La máxima cantidad de exportación de Producto Bruto Interno que se genera en el Perú es el cobre, por ejemplo, ¿no? Vendemos cobre barato y cuando llega en forma de tecnología. Llega recontra caro, ¿no? La pasada quería comprarme una laptop, ¿ya? ¿No? Que contiene también materiales de cobre, ¿no? Carísimo, ¿no? ¿Qué ocurre entonces, no? Ocurre que hay una relación económica entre potencias y países subdesarrollados, ¿no? En los cuales las grandes ganancias se las llevan las potencias y el país subdesarrollado sigue igual, ¿no? Tú sabes de que hace un tiempo se le recortó o se quiere recortar se me olvidó la palabra. Se quiere recortar lo que es el dinero que se le brinda a San Marcos, ¿no? ¿Por qué? El Estado ya no quiere invertir tanto en San Marcos, ¿no? Así es que, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la respuesta de San Marcos? Uno,
Elevar, por ejemplo, los precios. ¿De qué? Tu única entrada, aparte de lo que le brinda el Estado, ¿cuál es, no? ¿Qué es la única entrada aparte de, o una de las más importantes entradas aparte del examen de admisión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu examen de admisión? Hasta más caro, ¿no es cierto? Cuando yo entré a San Marcos estaba mucho más barato que tú cuando vayas a postular. ¿Para qué? Para solventar los gastos que no puede cubrir el Estado. Te das cuenta que de alguna manera u otra nos afecta directamente los cambios que surgen en el estado económicos y políticos, ¿no? Así es que para Comte, diría de que si queremos realmente que nuestra sociedad progrese, hay que desarrollar tecnología. Pero no hay tecnología sin antes desarrollar ciencia. La ciencia es la base de todo el progreso, no sería Comte, ¿no? Fíjate por aquí, tenemos un circulito, ¿ya? Vamos a ordenar a las ciencias de más básicas a más complejas. Más básicas porque son las primeras en surgir a lo largo de la historia. La primera en surgir de ellas es la matemática. Puede ser la ciencia más básica de todas. La siguiente ciencia en surgir es la mecánica, o también simplemente conocida como la astronomía. Luego, con otras culturas, nace también la física, ¿no? Que es otra ciencia un poquito más elevada que la mecánica y las matemáticas. Luego de la física nace la química, que es un poquito más compleja. Fíjate, con las matemáticas tenemos ideas, ¿no? Luego lo complejificamos a algo mucho más material. Con la mecánica vemos astros, ¿no? La astronomía también se. Con la física ya no vemos astros ajenos, sino que vemos que los cambios que surgen aquí, en la naturaleza, las leyes del movimiento. Con la química ya no únicamente vemos leyes del movimiento, vemos cómo interactúan, por ejemplo, los elementos de la naturaleza. Con la biología, ¿qué es más complejo que un elemento de la naturaleza? Un ser vivo, ¿no? ¿Y qué es más complejo que un solo ser vivo, ¿no? Un grupo de seres vivos, ¿no? La sociología es la ciencia más compleja de todas, de que estudia a la sociedad entera, no solamente a un individuo, no solamente a un ser vivo, sino que a todos, ¿no? Por ello, entonces mencionaré que Augusto Comte, estas ciencias van a ser básicas, como las matemáticas, y muy complejas como la sociología, ¿ya? Como la sociología, pero el hombre no siempre ha creído en ciencia. Al comienzo nuestras explicaciones del mundo eran muy diferentes y no eran de corte científico, como por ejemplo en un estadio. Él crea la ley de los tres estadios, ¿no? Según cada estadio hay cierta característica propia de esa sociedad. Por ejemplo, en un estadio teológico, dice que en ese estadio predomina la explicación religiosa. Te pregunto, ¿qué culturas tenían en cuenta mucha importancia en el ámbito de la religión? A ver, te leo por aquí. ¿En qué culturas predominaba la religión? Te leo, vamos, vamos. Escríbeme. En la cultura de Egipto, por ejemplo, sí, cultura de Egipto, dioses importantísimos, ¿no? ¿En qué otras culturas, por ejemplo? A ver, vamos. La cultura griega. En la cultura griega, sí, pero vamos a utilizarla para otro ejemplo, ¿no? La India, ¿no? Y aquí, la cultura del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Qué pasaba si, supongamos que estamos aquí en la cultura del Tahuantinsuyo, ¿ya? Yo soy ¿te acuerdas cómo se llama el maestro, el sabio de la cultura del Tahuantinsuyo? Se me olvidó el nombre, ¿no? No. ¿Cómo se llama el sabio de la cultura del Tahuantinsuyo, el maestro, ¿no? A ver, recuérdalo por favor, yo me olvidé. Curaca no, Curaca es el jefe del Ayu, ¿no? Tenía un nombre específico, ¿te acuerdas cómo se llama, no? Ah, en la Mauta, gracias, Val, en la Mauta, ¿ya no? Supongamos que yo soy aquí una mauta, ¿ya? Y ustedes son mis estudiantes, ¿no? Mis chicos, ¿no? Mis chicas, ¿no? En eso ocurre un temblor, ¿no? Comienza a temblar la tierra, todo comienza a temblar, ¿no? Así como vas a temblar tú cuando llegue tu examen de admisión, igualito, muy fuerte vas a temblar, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuál es mi explicación desde el punto de vista que estamos viviendo en un imperio del Tahuantinsuyo? ¿Por qué? Faltas a una bala. ¿Por, por qué ocurre el temblor o el terremoto según esa cultura, ¿no? Tiene la cara, me dice, ¿no? Está bien, ¿no? Mira esos rasgos, ¿no? Este rostro esculpido por Zeus, no, por el Inti, ¿no? Por el Inti, hijo de la Pachamama. Mira este.
ni este perfil, ¿no? de guerrero incaico, ¿no? Vamos, ¿no? ¿Por qué ocurre un temblor? ¿Por qué ocurre un terremoto? Porque hay un dios, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cómo se llama ese dios? El dios de los temblores, en la cultura del Tahuantinsuyo. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Pachaqué. Pachamama es la diosa tierra, la madre, ¿no? Pachaqué, ¿no? Pachacamac, ¿no es cierto? Pachacamac. ¿Te das cuenta que su explicación no tiene que ver con un corte científico? Su explicación tiene que ver con un corte religioso en base a las creencias, ¿no? En el estadio teológico hay tres fases. Primero, el estadio fetichista. Estadio fetichista, ¿no? Te pregunto, ¿qué adora un fetichista? ¿Cuál es la adoración de un fetichista? ¿Qué adora un fetichista? Las patas, no. Las patas, cochino, ¿eh? ¿Qué adora un fetichista? Las cosas, ¿ya? ¿No? Una cultura fetichista adora cosas, objetos físicos, ¿no? Tótems, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, luego pasamos a la siguiente fase, a la fase del politeísmo. El politeísta cree en varios dioses, como el caso del Imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Por último, la fase del monoteísmo, la superación de las dos anteriores, donde creemos solamente en un solo Dios. Pero no me voy a quedar aquí. Hablaron de los griegos. ¿Los griegos tenían en cuenta mucha importancia de la religión? Sí, pero no se conformaron con la explicación religiosa. Si el mar estaba a punto de salir, los griegos ya no decían más adelante que el dios Poseidón estaba amargo. No, creo que querían dar una explicación más racional de la realidad. Y ello hace referencia al surgimiento de la filosofía, ¿no? La capacidad racional del hombre ahora va a hacer que expliquemos las cosas de otra manera, ya no con creencias, ya no con fe, sino con explicaciones racionales. ¿Ya no? A esa fase se les conoce como la fase metafísica o filosófica. Pero hablamos de categorías filosóficas abstractas, como el alma, por ejemplo. ¿Alguien aquí ha visto un alma? Obviamente de que no. ¿Qué va a pasar? Tenemos en cuenta que llegamos al siguiente estadio, el estadio científico. Únicamente la sociedad va a creer en aquello que puede captar de manera científica, ¿no? Ya no voy a explicar por qué surgen las cosas, ¿no? No, más bien voy a buscar descripción de la realidad. Todo aquello que pueda ser observable es aquello que es parte de mi realidad. Mientras que lo que no se puede observar, mejor ni estudiar eso, porque no me va a servir. Por eso, por ejemplo, mencionamos en este caso que, ¿no? En el estadio positivo o científico prima la ciencia y el rol de la ciencia en la sociedad, el rol de progreso para la sociedad. ¿Ya no? En el Perú, pues, lamentablemente no hay ciencia, no hay progreso, ¿no? Vamos a otro país, por ejemplo, Japón. Japón no tiene la riqueza natural, no tiene los recursos naturales que tiene el Perú, ¿no? Y al no tener recursos naturales, ¿qué va a pasar? ¿Qué surge? Tiene necesidad de crear cosas, ¿no? Por ello es una sociedad avanzada, porque ha sabido cómo crear tecnología. También en el Perú hay muchas riquezas y hay muchos recursos naturales, ¿no? Que a la vez es algo bueno y a la vez también es algo malo, ¿no? Imagínate que en el Perú no hubiera riquezas naturales, ¿no? Quizá hubiéramos invertido más tiempo en crear tecnología. Quizá. Estamos suponiendo en realidad. No es algo realmente posible. Perdón, no es algo realmente que vaya a pasar necesariamente. Vamos con las características del positivismo. Uno, son empiristas. ¿Por qué? Porque creen solamente en conocimiento en base a la experiencia, en los sentidos, empirismo. Tienen mucha fe en lo que es la ciencia. Por eso también se llaman cientificistas, ¿no? Y son muy optimistas para con el progreso. Creen que sí podemos progresar, ¿no? Rechazan la metafísica. Recuerda, aquello que no se pueda captar físicamente no es un conocimiento importante. En la propuesta de Augusto Comte, ¿no? Ya está. Vamos a dejar aquí, a ver, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Uf, qué preciso. Vamos a dejar aquí a Comte y vamos con la siguiente parte. Pero antes, preguntas, dudas, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Te leo, te leo. ¿Sí? ¿Todo bien? Pasamos al siguiente punto. Ayúdame. ¿Te has dado cuentas aquí? Hemos mencionado que para Hegel, para Marx y para Comte, la sociedad progresa, avanza, debido a ciertos criterios también, claro, ¿no? La revolución para Marx, la dialéctica para Hegel, la ciencia para Comte, pero siempre se menciona un avance, un progreso.
¿Qué pasa si te digo que la sociedad en realidad no progrese, no avance? El hecho de que existan cambios no quiere decir de que no avance o progrese. Así que por aquí vamos con el siguiente punto. Vamos con la propuesta voluntarismo. Sí, Selene, eso es verdad. Ya fue la parte última de la vida de Comte, ¿no? Él estaba en la contra de la religión, así que quiso crear una religión que se sostenga en bases científicas, ¿no? Él se puso como primer ministro y a su esposa como llamarla así, como la primera ministra, ¿no? Eh, es índice por acá. A eso íbamos, Val. No progresa por el pensamiento de las personas, no. No hay progreso simplemente porque la vida no es lineal, ¿no? ¿Por qué, Val? ¿Te acuerdas que mencionamos aquí? Voy a retroceder un poquito, voy a retroceder un poquito. Tu visión del tiempo es la siguiente, es la visión que propone Hegel, ¿no? Fíjate, ¿no? Inicio, medio y final. Inicio, medio y final. Esa es la idea del tiempo que llega con la religión. No sé si lo recordarás, ¿no? Naces, porque Dios te ha creado, vives tu futuro y mueres. Pero en la concepción de el filósofo que veremos a continuación, como es Nietzsche, no hay ni inicio ni fin en la vida. No es algo lineal, sino todo lo contrario, es algo circular. Y en un círculo no hay inicio y fin. Si no hay inicio y fin, ¿cómo sé que hay progreso o avance? No hay forma de saberlo. Así es que por ello mencionamos de que para él la sociedad no progresa, no avanza. A ello hacíamos referencia, ¿no? Este es un filósofo llamado filósofo irracionalista. ¿Por qué irracionalista, profesor? Desde siempre, en la cultura griega, por ejemplo, cuando viene Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos nos han hecho creer que lo más importante en el hombre es su razón. ¿Qué pasó con los filósofos, no? Los filósofos nuevamente te han mentido, ¿no? Te han hecho creer de que el hombre predomina su razón, cuando en realidad diría Nietzsche que no es así, ¿no? Es una mentira, es una falacia. Porque antes de Sócrates, el hombre vivía acorde a su naturaleza, ¿no? Filósofos de la cosmología se preocupaban por el arqué, por la vida, por lo natural, por cómo surgía el cosmos. Eso sí es lo verdadero. Lo demás es impuesto por la sociedad y por los filósofos después de Sócrates, ¿no? Vamos a ver algunas ideas importantes. Primero, por aquí, filósofo alemán que anuncia la muerte de Dios, ¿no? Dios ha muerto, dirá. Adivina quién lo ha matado. Adivina quién mató a Dios, ¿no? Adivina quiénes mataron a Dios, ¿no? El hombre, nosotros, ustedes mataron a Dios. Nosotros, profesor, sí, ustedes. ¿Pero por qué? Yo no hice nada, profesor. Obviamente, pues no hablamos. Usted, yo también, sí, yo también lo acepto. Yo también lo maté. Pero ¿a qué hace referencia a ello? Obviamente, pues no hablamos de una muerte física, ¿no? No hablamos de algo literal, hablamos de algo metafórico, ¿no? ¿Te acuerdas con Descartes quién te brindaba una verdad perfecta y única? Con Descartes, ¿te acuerdas quién te brindaba una verdad perfecta y única? ¿Quién? ¿Quién? Claro, dudabas, pensabas, pero ¿quién te brindaba la verdad? La razón, la razón es una facultad. Hay alguien que te brinda esa verdad absoluta y única y que la captas mediante la razón. Pero ¿quién es esa entidad suprema que te brinda la verdad perfecta, ¿no? Dios, ¿no? Te dije, ¿Dios se puede equivocar? No, así que siempre me va a decir la verdad. Pero ¿qué pasa ahora cuando Dios muere? Si Dios muere, ya no hay una verdad absoluta y perfecta. ¿Qué ocurre entonces? Va a relativizarse la verdad. La verdad depende de mí, de ti, de él, de Val, de Melanie, de Selene, ¿no? Depende de cada uno de nosotros. Por eso Dios ha muerto hace referencia a que no hay verdades únicas, sino que todo el conocimiento se va a relativizar, ¿ya no? Por eso la frase Dios ha muerto. Por eso la frase Dios ha muerto. Último punto. Realizó una crítica a los valores de la cultura occidental. Te pregunto, supongamos que, a ver, una víctima, no soy víctima, Melanie, por ejemplo, supongamos, Melanie, que el día de hoy viene Selene, por ejemplo, se para frente a ti y ¡chac! Te tiene una cachetada así, ¡chac! ¿Te gusta rajar de mí en el chat? Te dice, ¡pah! Una cachetada, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a comportarte? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Dime la verdad, Selene, no me mientes, ¿ah? ¿Qué haces en ese momento?
¿Qué te dice la iglesia? ¿No? Oye, si te pegan en una mejilla, tienes que dar la otra, ¿no es cierto? La otra mejilla. Pero te pregunto, ¿eso es natural en las personas? ¿Dejarnos agredir? ¿Dejarnos rebasar? ¿Dejarnos golpear? No, no es cierto. ¿Qué va a hacer tu compañera? Pues ahora se arma, ¿no? Parado sin polo, pa, pa. Eso es lo normal. Nuestro lado animal, nuestro aspecto natural. ¿Qué ocurre con la crítica a los valores de la cultura occidental? La gente se ha sometido a valores ajenos que no nacen en nosotros, sino que nos lo imponen. ¿Quién nos lo impone? La sociedad, junto con ella, la religión. La religión te dice, oye, no seas agresivo, eso es malo. Si te tratan mal, deja que se lo sigan haciendo, ¿no? Tú cuando mueras vas a alcanzar la verdad. Tú cuando mueras vas a alcanzar la verdadera vida. ¿Dónde está esa verdadera vida? Ahí arriba con Dios. Te pregunto, ¿quién está seguro que eso va a pasar realmente? Nadie. Entonces, ¿dónde está la vida? Aquí, pues, en lo físico, en lo natural, diría Nietzsche. Por eso indica que los valores de la sociedad, de la cultura occidental, son valores que no son naturales en el hombre, que en vez de hacer que los hombres amen la vida, todo lo contrario, la desprecian, ¿no? Un santo, por ejemplo, ¿qué crees que apese más, no? ¿La vida aquí terrenal o la muerte e irse con Dios? La muerte, ¿no es cierto? ¿Eso es natural? No, no es cierto. Eso es algo innatural. Entonces, es algo completamente diferente, ¿no? Lo que propone Nietzsche. Propone una revolución, pero no una revolución política, una revolución en el ámbito de la moral. Por eso tenemos en cuenta el siguiente punto. Fíjate, ¿no? La filosofía, aquí dice hegeliana, está mal. La filosofía de Nietzsche tiene como propósito la transmutación de valores para el surgimiento del superhombre. Profesor, ¿qué es transmutación de valores? Es cambiar los valores actuales por valores nuevos. Es que tú crees valores nuevos, ¿no? Si tú logras crear valores nuevos, te puedes convertir en un superhombre. Pero faltan algunas características más. Aquí tenemos a dos dioses, fíjate, al dios Dionisio y al dios Apolo, ¿no? Nietzsche no estudia filosofía para ser más específicos. Nietzsche estudia filología. La filología es la ciencia que estudia las culturas antiguas, ¿no? Y él se especializa en la cultura griega. En la cultura griega tenemos a dos dioses, al dios Dionisio, ¿no? Y al dios Apolo. El dios Dionisio, símbolo de qué? ¿El dios de qué es Dionisio? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Dios de qué, no? Dios del vino, ¿no? ¿Y qué pasa contigo cuando consumes vino, no? Yo asumo que no lo sabes porque nunca has probado, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Cuando consumes vino, sientes esa necesidad de algarabía, de festividad, de felicidad, de jolgorio, ¿no es cierto? Por eso te recuerdas las fiestas dionisíacas, ¿no? Eh, por eso recuerda las fiestas dionisíacas, ¿no? Fiestas de los griegos, donde había mucha comida, mucha bebida, donde todo era festividad, donde todo era algarabía, donde todo era orgías, incluso la cultura griega. ¿Eso es natural en ellos? Sí. Para Dionisio, pero para Nietzsche, eso es algo natural en el hombre, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces dejamos de lado el espíritu dionisiaco y nos centramos más en el espíritu apolíneo, ¿no? Apolo es el dios de la racionalidad, de la medida, que conlleva al orden, ¿no? Entonces, ¿no? Lo natural sería revitalizar lo que es la propuesta de Dionisio y dejar de lado la propuesta de Apolo, ¿no? ¿Por qué? La propuesta de Apolo va acorde a la cultura occidental. Lo que él propone es, como te decía, cambiar la propuesta de la cultura occidental por valores nuevos, ¿no? A partir de esos dos conceptos de espíritu apolíneo y de espíritu dionisiaco, nacen dos conceptos de moral: la moral del amo y la moral del esclavo, ¿no? Tú ahorita mismo, por ejemplo, ahorita mismo, aquí, conmigo, en clase, ¿no? ¿Eres rebelde o eres sumiso? Carita sospechosa. Ahorita mismo, ¿eres rebelde o eres sumiso? Mm, Medio, ¿cómo que medio? ¿Qué pasa si sales del salón? Porque se te da la gana. Tu tutor te va a llamar, ¿no es cierto? Al tutor, ¿qué vas a decir? Si yo hago lo que me da la gana, no, no es cierto, ¿no? Sí, 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 miss. Sí, miss Luis, sí, sí. Lo que usted diga, lo que usted diga. Eres sumiso, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es asumir una moral propia de un esclavo. En cambio, el hombre rebelde es el que posee esta capacidad de valores, como por ejemplo la altivez y su orgullo, ¿ya? ¿Ya? Ahí tenemos en cuenta las dos características de las morales propias de
la propuesta de Nietzsche, la moral del amo y la moral del esclavo, ¿no? La religión, ¿qué te brinda la religión? ¿Moral del amo o moral del esclavo? ¿No? La religión me brinda moral del amo o moral del esclavo. A ver si lo recuerdas por ahí. Esclavo, netamente, pues, ¿no? Tú puedes hacer algo en contra de Dios, no hay de ninguna manera, no puedes ser en contra de Dios, ¿no? Nietzsche indicó en algún momento de que solamente hubo un verdadero, un único cristiano. Fue el único rebelde de todos, ¿no? ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el único cristiano rebelde? ¿Quién fue el único cristiano rebelde? No me digas Cristiano Ronaldo, por favor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿El Pablo? Dice. No, no, no. ¿Juan? ¿Quién Juan? ¿Yo? El único rebelde fue Jesús, el verdadero practicante del cristianismo. ¿Qué ocurrió cuando Jesús llegó a la iglesia y vio que mucha gente estaba comercializando, vendiendo cosas alrededor de esto, ¿no? ¿Qué hizo, no? ¿No fue un acto de rebeldía irse en contra de ellos y botar todas sus cosas? ¿Qué pasó cuando le ofrecieron dinero a Jesús, ¿no? Al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios. Oye, tú eres el emperador romano, o no me importa su causa, saca la vuelta, así le dijo, así está en la Biblia, saca la vuelta, causa, saca la borracha por allá, así dice, ¿verdad? Búscalo, está en Génesis, ¿no? No, no, obviamente no dijo eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre entonces de que solamente hubo un verdadero practicante del cristianismo. Cuando surge la iglesia y la transcripción de las palabras de Dios a la Biblia, ahí tenemos en cuenta la sumisión del hombre para con la iglesia. Eso ya no es verdadero cristianismo, ¿no? Eso es tergiversación del verdadero cristianismo, ¿no? Por ahí entonces que Nietzsche critica mucho y reniega mucho de la propuesta religiosa, ¿no? Entonces, ya vamos con otro concepto, el concepto de la voluntad del poder. Lo tenemos en cuenta como dos principios. Un principio cósmico que indica que la vida es puro devenir. ¿Qué es el devenir? Es el cambio constante de la realidad. Siempre todo está cambiando constantemente, ¿ya no? Nuestro destino quizá tenga algo preparado para nosotros, ¿no? Y la voluntad de poder dirige ese destino. Un principio vital, por ejemplo, el impulso vital de incremento y expansión, ¿no? ¿Te das cuenta que nosotros siempre buscamos lo mejor para nosotros, ¿no? ¿Por qué quieres ingresar a San Marcos, profesor? Porque quiero lo mejor para mí. Eso es parte de la voluntad de poder también. Necesito que busca siempre expandirse. Em, ¿Cómo se tergiversa toda la realidad? ¿En qué momento se malogró la cultura, por llamarlo de esa manera, ¿no? Pues con la llegada de quién? De Sócrates. ¿Qué decía Sócrates? Oye, el conocimiento está en ti, es en tu alma, ¿no? ¿Te acuerdas que lo vimos la vez pasada? ¿Te acuerdas qué hacía el verdadero filósofo? El filósofo de verdad no tenía miedo a la muerte, porque ahí arriba estaba la liberación. ¿Eso qué es? Eso es dejar la vida natural y someternos a creer que hay una vida suprema, ¿no? Lo mismo con Platón. ¿Qué decía Platón? ¿No? ¿No? Oye, aquí, en este mundo físico, no hay verdad. ¿Dónde está la verdad? Ahí arriba, en el mundo de las ideas. Allá arriba va a ir tu alma cuando se libere, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Ocurre que estos dos filósofos han tergiversado la propuesta del hombre natural. Han dejado de lado la parte instintiva del hombre por adoptar algo que no le pertenece, valores ajenos, ¿no? Si quieres convertirte en un superhombre, diría Nietzsche, hay que cumplir con tres características. Uno, estar a favor del espíritu dionisiaco. Dos, hacer la eso, se me lengua la traba, dame un segundito. Uno, espíritu dionisiaco. Dos, la transvaloración de los valores. Cambiar los valores ajenos por valores nuevos que nazcan de mí, ¿no? Por último, el concepto del amor fati. Amor fati, con F, fati. ¿Qué significa eso? Es el amor al destino, ¿ya? Y entonces son tres pilares para que el hombre se pueda convertir en un hombre superior, el llamado superhombre, ¿no? Eso también lo explica con una alegoría muy bonita. Se llama la alegoría del camello, del león y del niño, ¿no? Y del bebé y del niño, ¿no? ¿Cómo se caracteriza, por ejemplo, un camello? ¿No? Un camello es un animal sumiso. Un camello es un animal sumiso. Si tú le pones más peso, pues lo cargará.
Si tú no le das agua, pues seguirá caminando hasta donde pueda, ¿no? ¿Ya? Lo mismo ocurre con el hombre que posee una moral del esclavo, ¿no es cierto? Un hombre que posee una moral del esclavo no va a ser rebelde, va a ser sumiso, ¿no? Como el camello. Pero cuando se revela y adquiere la moral del amo, se va a convertir en un león. A ver, tú somete a un león, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no es cierto? Obviamente, pues, se va a defender. Y es lo que hace la moral del amo, ¿no? Luego, este ser se convierte en un niño. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué es lo más interesante de los niños? Los niños no poseen valores. Así que, ¿qué tienen que hacer? Este es el símbolo de crear valores nuevos si no hay valores, ¿no? Entonces, esa alegoría explica cómo es posible que se dé esa llamada transmutación de los valores, ¿no? Y la llegada del llamado Übermatch o superhombre, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, por temas de tiempo, para que nos quede 15 minutos para resolver las preguntas, ¿ya? Así que si hay alguna pregunta, lo dejas por aquí por el chat. Hay muchas cosas que nos faltaron hablar porque tranquilamente debe haber una clase para voluntarismo, una para Profe, Hegel, una para Marx. Dime. ¿nos pasaría la PPT después? Sí, sí, no te preocupes. Se la paso ahorita para antes de olvidarme. Mientras voy compartiendo mi pantalla, ¿dónde está? Mientras vamos compartiendo la pantalla por aquí, vas leyendo la primera pregunta. Lee la primera pregunta por tu cuenta, por favor, me mandas así tu clave, ¿no? Mientras vas leyendo, voy pasando la diapositiva por el chat, ¿no? A ver, por aquí. Vamos. Ve. Creo que solamente se lo mandé a una sola persona. Ya está, ahora sí está para todo. Te dejo ahí en el chat. Vamos con la primera pregunta. Dice lo siguiente, mándame tu clave, ya sabes. Con respecto a la filosofía de Hegel, se podría decir que en cuanto a su ontología, tuvo una visión idealista absoluta, donde el desarrollo era entendido como procesos ascendentes. Precisa la alternativa que describa la concepción hegeliana de la realidad. A ver, te leo por aquí en el chat. Mándame tu clave, ya sabes. Mándame tu clave, bebé. A ver, te leo, vamos. Concéntrate, concéntrate. Pura, pura, vamos. Voy a descartar algunas claves. Voy a descartar la clave enano, por ejemplo. La visión dialéctica del mundo sugiere solo cambios cuantitativos, no únicamente. Los cualitativos también son importantes, ¿no? Así que enano, clave descartada, ¿no? La clave A, el movimiento dialéctico solo se da a nivel racional, únicamente a nivel racional, no. La naturaleza no lo es. Y si hay cambios en la naturaleza, así que queda descartado, ¿no? Entre clave beso, casa y dedo, ahí está la clave. Entre beso, casa y dedo. Vamos, te leo. ¿Cuál es tu clave? Entre beso, casa y dedo. 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Clave dedo me dice por aquí. Es la clave correcta. El paso del abstracto. ¿Qué es lo abstracto? La idea. ¿Hacia qué? Hacia lo concreto. ¿Qué es lo concreto? La naturaleza. Es superado dialécticamente. ¿Qué nace a partir de ahí? El hombre. Así que uno, marcamos la clave de eso, como dice Marco. Clave de eso. Vamos, uno clave de eso. Pregunta dos, ¿no? La visión marxista asume que la realidad está en constante cambio. ¿Te acuerdas que te mencioné que eso lo adquiere de quién? ¿De la dialéctica de quién? De Hegel, ¿no es cierto? Pero recuerda que su dialéctica se referencia a algo material, ética, o perdón, dialéctica materialista. Y que en el plano social, el hombre es un agente que no solo es conocedor, sino transformador de su medio. ¿Te acuerdas? ¿La filosofía para qué sirve? ¿Solamente para hacer teoría? No, para transformar y para cambiar la sociedad. Sin embargo, sin embargo, en el capitalismo hay características que el marxismo precisa como condicionantes del comportamiento del hombre en lo social. En cuanto al marxismo, se podría afirmar
¿Qué? Pregunta 2. ¿Qué podríamos afirmar a partir de ahí? Voy a descartar la clave dedo y enano. Las relaciones sociales de producción pueden ser de igualdad en el capitalismo, ¿no? Si hubiera igualdad en el capitalismo, pues tanto proletarios y burgueses ganarían lo mismo. Pero sabes de que eso no es así. O bueno, no fue así. Así que enano descartado, igual que clave dedo. Está entre la clave A, beso y casa. ¿Con cuál te quedas? A, beso y casa. Pregunta 3. Cabe avioncito, me dicen por aquí. Sí, segura, seguro. Gracias por aquí Alessandra, por aquí también Selene. Los demás, las demás, ¿dónde están? Gracias por aquí Melanie. Clave avión, me dice. A ver, vamos a ver la clave avión. Según Marx, la enajenación se da cuando el obrero se vuelve una mercancía, ya que vende su fuerza de trabajo a los propietarios de lo correcto, ¿ya? Dos, nos quedamos con la clave avión, ¿ya? Dos, clave avioncito. Vamos con la tres, ¿ya? Ya, en la pregunta 3 la clave está aquí, entre A, B y casa. No voy a poner las demás por temas de espacio, ¿ya? Dice, marca alternativa que explique la frase Dios ha muerto, desde la filosofía nietzscheana. Lo hablamos también, ¿no? No puedes olvidarte de ello. Pregunta 3 entre avión, casa y beso. ¿Con cuál te quedas? Vamos, vamos. Beso, me dice, la religión verdadera está sufriendo un cisma en su interior que lleva a la búsqueda de otras religiones, ¿no? Ya, es verdad, puede que surja un cisma, una ruptura, pero me conlleva a poder optar por otra religión, pero eso es lo mismo, sigue siendo religión esto, no puede ser alternativa B. Entre A y casa está la clave. Vamos, ¿con cuál te quedas? Entre avión y casa. Avión, me dicen por aquí. La sociedad occidental se sostiene en una concepción de verdades universales, ya que no son garantía para su forma de vida. Correcto, ¿qué pasa? Dejamos las verdades universales y adoptamos un relativismo. Así que 3, marcamos la clave correcta, que es la clave avioncita. 3 clave A. Vamos con la siguiente. 3 clave A. Vamos con la pregunta 4. La concepción del superhombre en la aspiración, según Nietzsche, de abandonar la moral cristiana y proponer unos nuevos valores que orienten al hombre hacia su aceptación de la vida como expresión natural, dejando de lado el deseo por lo sobrenatural, por lo ideal. Marca la alternativa que no contenga una característica del superhombre nietzscheano. Ojo, te dice que no contenga. Avión me dice por aquí. Dedo también me dice. No, pero el hombre que posee el espíritu, que quiere ser superhombre, debe de aceptar el destino natural de las cosas. ¿Te acuerdas, amor fati? El amor al destino. No puede ser la clave dedo. Eso sí es una característica, ¿no? Claro, sí, sí, Selena, eso sí hemos referencia. Clave cucaracha está más allá del bien y el mal. El bien, concepto del bien y el mal son conceptos éticos, morales, y en la actualidad son relativos, así que también hace referencia a ello. También hace referencia a ello. Hay obras importantes en Nietzsche. Más allá del bien y el mal, el anticristo también es una obra, o filosofía martillazos. O por último también tenemos otra obra como Hacia los Zaratustra. Vamos, nos vamos a quedar con qué clave. Apúrate, 5 4 3 2 1. Ya no me puedo demorar más, nos queda muy poquito tiempo. Clave ABCD cerca, Gianfranco. Lo que te puedo decir es que es una de las que mandaste. Sí, sí, sí. Ahí estoy seguro. Clave avión. Manifiesta la preferencia por lo sano, lo superior. ¿Dónde está lo superior? Allá arriba, pues. Yo amo lo que está ahí arriba, no, amo lo que está aquí en la naturaleza, en el medio físico, natural. Así que 4, tenemos clave enano. Pregunta 5, pero podemos terminar un par más al menos, ¿no? En Hacia el habló Zaratustra, Nietzsche describe 3 transformaciones del espíritu, que representan etapas en el desarrollo individual hacia la superación y autodominio. Estas transformaciones son metafóricamente representadas como el camello, el león y el niño. Estas 3 transformaciones forman parte del proceso de individuación
y autoafirmación en el que el individuo busca trascender las limitaciones impuestas por la moralidad convencional y alcanzar una existencia auténtica y plena. Es el conjunto de transformaciones del pensamiento nietzscheano, el espíritu antes de ser superhombre exclama yo quiero que, puntos suspensivos, ¿no? Complétalo, vamos, yo sé que tú sí puedes, concéntrate por favor, hazlo por Nietzsche. Si la haces eres un superhombre, ¿no? Si no lo haces, eres un esclavo más, ¿no? Un sometido más, ¿no? Vamos, a ver, pregunta 5, mándame tu clave. A ver, te espero. ¡Apura! Mándame tu clave, ¿no? Si no me mandas tu clave en los últimos o en los siguientes 5 segundos, ¿no? Voy a amargar y voy a tomar venganza. Voy a llamar a todos los autores para que te canten nuevamente. 3 horas seguidas, concierto a full. Si no me mandas tu clave ahorita mismo. Así que, vamos. Tú decides, ¿ah? Está en tus manos. A ver, manda. Pura, pura. Dado, me dicen por aquí. Dado, profesor, dado. A ver, vamos a ver el dado. Dice, corresponde a la del león, que presenta el deseo, pero todavía no una forma natural de la vida. No, no. Descartada la clave D. No puede ser la clave D. Mejor pégueme, profesor, a escuchar. Clave C es la del amo, que exige hacer lo que sus deseos naturales le indican y vive con otros valores. No, tienes que ser valores propios, no puede ser valores ajenos. Beso, ya te diste cuenta, ¿no es cierto? Es el niño que representa la espontaneidad y la libertad del ser natural y es contrario al cristianismo, porque no tiene los valores del cristianismo, asume valores propios. Así es que la pregunta 5, marcamos nuestra clave correcta, que es la clave besito. 5, clave besito. Te edito las claves que quedan pendientes ya por cuestión de tiempo. Te edito las claves, apunta, por favor, por ahí, apunta, apunta, apunta. Pregunta 6, clave dedito. 6, clave dedito. Pregunta 7, clave avión. 7, clave avión. 8, clave casa. 8, clave casa. 9, clave avión. 9, clave avión. 9, clave avión. A ver. 9, 10, clave beso. 10, clave beso. 11, clave dedo. 11, clave dedo. 12, clave... Uy, perdón. Perdón, sí, está bien. 12, clave beso. 12, clave beso. 13, también clave beso. 13, también clave beso. 14, clave avión. 14, clave avión. Y 15, clave beso. Y 15, clave beso. Ya está, chicos, chicas, lo máximo para que se leen, gracias por aquí menos que están oyendo por ahí por el chat con las claves. Nos vemos en la siguiente ocasión. Repasa, por favor, no me hagas renegar, no me hagas renegar. Participa en clase, en repaso va a ser muy importante que lo tengas en cuenta. Y estamos en contacto. Lo máximo, muchísimas gracias. Cuídense todos ustedes. Hasta luego. Profe, cuídese.